Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Mi nombre es Omar Guerrero y el día de hoy abordaremos la primera parte del tema de la recta desde el punto de vista de la geometría analítica. Para ello, esta sesión está dividida en 7 puntos sencillos sobre el estudio de las rectas. Primero, empezaremos por dar un breve recuento histórico sobre las diferencias fundamentales de la geometría clásica y la geometría analítica. Segundo, hablaremos un poco sobre el proceso de abstracción y de cómo nos ayuda a comprender mejor las matemáticas. Bajo esta misma idea, en el tercer punto discutiremos el primer postulado de Euclides, que habla sobre la concepción de una recta. Como punto número 4, hablaremos sobre la definición que se tiene en geometría analítica acerca de la recta y, como quinto punto, expondré cuál es la ecuación simplificada de dicho objeto geométrico. Continuando, hablaremos sobre el caso particular de las rectas paralelas a los ejes, es decir, horizontales y verticales. Y para finalizar, hablaremos sobre las condiciones necesarias para que un par de rectas sea paralela o perpendicular o ninguna de las dos. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Ya hemos hablado de que hay una diferencia sustancial entre la geometría clásica y la geometría analítica que ahora nos toca estudiar. Empezaremos por hacer una comparación de los siguientes dos personajes a manera de recuento histórico entre nuestras dos geometrías. Primero, del lado izquierdo tenemos a nuestro primer personaje histórico, Euclides, quien fue un matemático y geómetra griego que nació cerca del año 325 a.C. y falleció en el 265 de la misma era, en la ciudad de Alejandría, que en su fundación fue parte de la antigua Grecia, pero que actualmente se encuentra en Egipto. Lo que llamamos ahora Grecia y Egipto no necesariamente coinciden con los países que se llamaban así en la antigüedad. Por eso a Euclides se le considera griego y no egipcio. En fin, a él se le conoce como el padre de la geometría y junto con él se acuña el término euclidiano. Aunque su vida es poco conocida, se sabe que Euclides es autor de Los Elementos, un tratado matemático y geométrico de 13 libros que sirve como texto introductorio a la matemática conocida hasta entonces por la civilización griega. La obra de los elementos de Euclides es tan importante que solo la Biblia lo supera en el número de ejemplares que existen. Cabe destacar que Euclides fue el personaje central en el desarrollo de la geometría por casi 2000 años. Del lado derecho se encuentra René Descartes, un filósofo, físico y matemático de origen francés que nació en la Haye de Touraine, que actualmente se llama Descartes, en el año 1596. Descartes es considerado al mismo tiempo como padre de la geometría analítica y padre de la filosofía moderna. ¿Qué tienen en común ambas disciplinas? En 1637, Descartes publicó una de sus obras más importantes, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, mejor conocido como el discurso del método. En su obra, Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Para Descartes, la exactitud y formalidad de las matemáticas le daban la seguridad de estar pisando terreno firme, y entonces se preguntó si esa exactitud no podría llevarse también a otras disciplinas. Esto dio origen a la corriente filosófica del racionalismo y también a la geometría analítica, un puente entre el álgebra, la geometría y el cálculo. Para entender bien las ideas matemáticas, comencemos por realizar un ejercicio muy simple. Observa las siguientes imágenes y responde a la pregunta: ¿qué tienen en común todas ellas? Tómate un momento para pensar en tu respuesta, pero estoy casi seguro que la encontrarás muy rápido. Si estás pensando en que todas estas imágenes representan objetos rectos, déjame decirte que estás en lo correcto. Todos hemos estado en contacto con objetos rectos o derechos, porque en la vida cotidiana existen varios ejemplos, y de ahí nace el concepto de rectitud. Sin embargo, tratar de definir el concepto de rectitud es algo complicado. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza reduce el concepto a ideas más básicas. Este proceso recibe el nombre de abstracción.
Sin nuestra capacidad de abstracción, comprender matemáticas sería algo imposible. Por ejemplo, todos hemos estado en contacto con objetos redondos, como la luna o el sol. De ahí surge el concepto de circunferencia. Sin embargo, la circunferencia es una mera concepción, una idea que solo vive en nuestra cabeza. Pueden existir varios objetos que se le parezcan, como un aro o un anillo, pero no son una circunferencia. Asimismo, como todos hemos estado en contacto con objetos rectos, podemos reconocer el concepto de recta. Pero la recta es un objeto que no tiene principio ni fin y tampoco tiene grosor, es decir, tiene una delgadez extrema. Un objeto así no puede existir en el mundo real, pero sí en el mundo de nuestras ideas. Todos los conceptos matemáticos existen gracias a la abstracción y para muestra la siguiente presentación. El primer postulado de Euclides, que, por cierto, se encuentra escrito en el libro 1 de los elementos, dice que los puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta, o bien, por dos puntos distintos pasa una única recta. Este primer postulado bien puede ser resultado de abstraer la experiencia de tensar una cuerda con las dos manos. Sin duda, la geometría de Euclides estaba muy relacionada con la experiencia de un hombre antiguo en el mundo. Pero, ¿cuál es el concepto de recta para los hombres modernos? Pasaremos ahora a estudiar la recta desde el punto de vista cartesiano, es decir, a través de la geometría de las coordenadas. Para ello será necesario abordar dos conceptos a priori. El primer concepto fundamental para el estudio de la recta es la pendiente, la cual se denota con la letra m y es una medida de inclinación de la recta que se calcula de la siguiente forma. Tomemos dos puntos diferentes cualesquiera P de coordenadas x1 y y1 y Q de coordenadas x2 y y2. Entonces, la pendiente m de la recta que pasa por los puntos P y Q es igual al cociente de los términos y2 menos y1 entre x2 menos x1. El triángulo que ves a continuación es la letra griega delta mayúscula y se utiliza para denotar los incrementos. Podemos elegir usarla o no. Ahora, gráficamente, el cálculo de la pendiente m se ve así. La inclinación del triángulo rectángulo que se forma con los puntos de la imagen se puede calcular como la división del cateto vertical entre el cateto horizontal. Esencialmente existen tres clases de pendientes, las cuales he representado aquí con una imagen. Si recorremos la vista de izquierda a derecha, como se hace en nuestra escritura, notaremos que la pendiente positiva es una subida, mientras que la pendiente negativa es una bajada, y la pendiente nula representa un camino sin inclinaciones. El segundo concepto fundamental para el estudio de la recta es la ordenada al origen, que se define como el número en el eje Y por el cual cruza la recta. Es decir, es el punto con coordenadas 0, b que pertenece a la recta en cuestión. No existe una fórmula para calcularla debido a que su definición es muy sencilla, pero aquí en el dibujo podemos ver tres ejemplos distintos de distintas rectas que cruzan el eje y sus respectivas ordenadas al origen. Tómate un tiempo para analizar la definición y la imagen. De esta forma podemos definir la recta con base en sus parámetros, es decir, de forma analítica. Para la geometría cartesiana, una recta es un conjunto de puntos ordenados de coordenadas x, y que satisfacen la siguiente ecuación. Y es igual a mx más b. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación simplificada de la recta y es muy útil para estudiarlas de manera sencilla. Por ejemplo, si tenemos la ecuación de la recta y igual a 2x más 3, debemos saber de inmediato que nuestra recta tiene pendiente m igual a 2 y pasa por el punto 0,3, como se muestra en la imagen de la derecha. Existen casos especiales de rectas en el plano cartesiano, por ejemplo, las rectas paralelas a los ejes, es decir, rectas horizontales o rectas verticales.
Cuando una recta tiene pendiente m igual a 0, entonces su ecuación simplificada es solo y igual a b. Esta es una ecuación de una recta paralela al eje X y en este dibujo están representadas de color morado. Por otro lado, una recta paralela al eje Y tiene por ecuación X igual a, donde a es el valor de la abscisa por la cual cruza la recta. Asegúrate de observar bien las imágenes para que todo quede más claro. Finalmente, abordaremos dos criterios que nos servirán para reconocer cuándo dos rectas son paralelas o perpendiculares conociendo solamente las ecuaciones de ambas rectas. Una recta con ecuación y igual a m1x más b1 es paralela a otra recta con ecuación y igual a m2x más b2 si y solo si sus pendientes son iguales, es decir, m1 es igual a m2. Por otro lado, una recta con ecuación y igual a m1x más b1 es perpendicular a otra recta con ecuación y igual a m2x más b2 si y solo si sus pendientes son recíprocos negativos, es decir, m1 es igual a menos 1 entre m2. Dos rectas que no son paralelas y tampoco perpendiculares reciben el nombre de oblicuas. Cuando tomamos dos rectas distintas en el plano cartesiano, tenemos tres opciones: que sean paralelas, que sean perpendiculares o que sean oblicuas. En la siguiente imagen te muestro un ejemplo de cada caso. Procura reconocer muy bien las características de las rectas en cada caso y así lograrás adquirir mejores habilidades en el proceso de abstracción geométrica. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video. Mi nombre es Omar Guerrero y agradeceré cada uno de los mensajes que me hagas llegar a mi correo electrónico omar.guerrero@cebeta126.edu.mx. Con mucho gusto leeré todos y cada uno de ellos. Espero que este video te haya sido de gran ayuda y por lo pronto yo me despido. Hasta la próxima.